Gracias, Armando. Gracias por la oportunidad que nos brindas de introducir nuestro proyecto en este foro. En una presentación breve que vamos a compartir mi compañero Ricardo y yo abordaré una breve presentación de en qué consiste el proyecto de Madrid Nuevo Norte, para centrarnos a continuación también en una exposición de en qué consiste la estrategia energética que queremos implantar en el proyecto, con un objetivo que aparece reflejado en esta portada, ¿no?, de la ponencia, y que hemos querido expresar como un objetivo hacia la neutralidad climática del proyecto. Aparece en esta portada también una imagen renderizada de lo que podría resultar una vez ejecutado esta visión que tenemos en Madrid Nuevo Norte, y que, bueno, quizás hemos hecho una presentación un poco dura porque luego no hay muchas más imágenes, ¿no? Entonces esta es quizás la imagen más potente, donde aparece lo que podría ser una vista desde lo que estaríais viendo sería el parque que se ejecutaría sobre las vías actuales de la estación de Chamartín, en una vista, digamos, desde el noreste hacia las 4 torres que veis detrás de pues una primera línea de edificación que bordearía ese parque. Al fondo veis un cubo transparente que sería la estación de Chamartín, ¿no? Esto sería una imagen, evidentemente renderizada, del proyecto, pero que creo resumen pues ese objetivo de un proyecto que se trata de un proyecto de regeneración urbana, que, bueno, entiendo ubicaréis la mayor parte de vosotros, y que aparece reflejado en este plano de Madrid, que da una idea también de la escala del proyecto. Es un proyecto que abarca desde la estación de Chamartín, desde Plaza Castilla prácticamente, desde la calle Mateo Inurria, hasta prácticamente la M40, que es esa vía de circunvalación que aparece al norte. Da una idea, a mí me gustan estos gráficos porque da una idea de la escala del proyecto, ¿no? Son prácticamente 5 kilómetros de largo, más de 5 kilómetros de largo, casi 6, como digo, de Plaza Castilla hasta la M40. Abarca una superficie, ahí aparecen 2,35 millones de metros cuadrados, que sería la superficie sobre la que se actúa, algo superior teniendo en cuenta la superficie de las vías del tren, que estarían descontadas porque no sufren parte de ellas transformación. Esta distancia de 5,6 kilómetros es prácticamente la misma distancia que hay en la Castellana hasta la Plaza de Neptuno. Es decir, estaríamos abordando un proyecto de regeneración de ciudad en el entorno del corredor ferroviario, pues de una dimensión parecida a lo que ha sido el desarrollo de la ciudad de Madrid de los últimos 150 años en ese entorno próximo de la Castellana. Como digo, el proyecto se desarrolla en torno al haz de vías del corredor ferroviario de Chamartín, que es me quedo en la anterior, que es una zona que precisamente por la presencia de la infraestructura ferroviaria pues ha sufrido una serie de disfuncionalidades en su desarrollo, y que hace pues que sea una zona con un desarrollo urbano pues incorrecto, y el proyecto lo que aborda es la regeneración de esos suelos, ganando espacio a suelos que eran o formaban parte de las instalaciones ferroviarias. Es decir, se reconfigura lo que es el corredor ferroviario, el sistema general ferroviario, y se ganan suelos que se incorporan a la ciudad. Este plano es un plano muy de urbanista, y que la verdad es que a los profanos probablemente no diga nada. Lo que representa en colores son los distintos usos que se van a implantar en el proyecto. Es un proyecto que va a implantar 3,2 millones de metros cuadrados de edificabilidad. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en 10.500 viviendas, que es lo que aparece en esas parcelas de color amarillo. Eso representaría las manzanas, fruto de la ordenación del suelo. Pues bien, esas manzanas amarillas representan unas 10.500 viviendas. Y el otro uso prioritario del proyecto es el uso terciario de oficinas, que representan las manzanas de color rosa. Especialmente en lo que se concentra en el entorno de la estación de Chamartín, donde el objetivo principal es crear un nuevo distrito central de negocios,
que permita la atracción de empresas y talento que posicione a Madrid en la liga de las grandes ciudades europeas en captación de talento. Esta ubicación no es casual, se produce en torno a la estación de Chamartín, que se va a convertir, con todo lo que está en proceso, en el principal nodo ferroviario de España y, por lo tanto, es un nodo de transporte absolutamente hiperconectado a escala local, a través del metro, regional a través de la red de cercanías, nacional a través de la red ferroviaria e internacional a través de la conexión preferente que tiene el aeropuerto, que brinda una oportunidad única para hacer un proyecto de actividad económica que se concentra en ese uso. Solo en ese entorno de la estación de Chamartín, pues el proyecto contempla 1,5 millones de metros cuadrados de usos de actividades económicas. Para hacernos una idea, las 4, ahora 5 torres del Real Madrid que se sitúan colindantes, pues agrupan una edificabilidad del entorno que no llega a los 200.000 metros. Luego se estaría concentrando una potencia importante en cuanto a la concentración de actividad económica, como digo, muy apoyada en ese potencial de conectividad. Este proyecto se articula a través de un eje fundamental que es una ambición máxima en materia de urbanismo responsable y sostenibilidad. E incorpora elementos desde el punto de vista de las infraestructuras que apoyan esa visión. Quizá ya he mencionado uno muy importante. Uno es la recuperación de espacios a través del cubrimiento de las vías del tren para la generación de zona verde, ¿no? Ese gran parque que aparecerá en torno a la estación de Chamartín. Pero muchos otros. La ambición de naturalización de la ciudad es máxima en el proyecto, agrupa, digamos, es eje conductor del diseño, la naturalización de la ciudad, y se articula incluso esa prolongación de la Castellana a través de una sucesión de zonas verdes hacia el norte, que pretenden también, digamos, favorecer la movilidad sostenible y la actividad urbana, y tiene elementos clave como es toda la estrategia de movilidad asociada. Es un proyecto que apuesta de forma radical por el transporte público, buscando que haya una inversión del reparto modal de los viajes que se realizan, de manera que se consiga que el 80% de todos los viajes que se generen en esta nueva parte de ciudad se realicen en modos sostenibles, transporte público o peatonal, y ello, para hacerlo posible, incluye la creación de infraestructuras urbanas muy importantes asociadas a la movilidad, como puede ser la creación de un nuevo ramal de metro que discurriría desde la estación de Chamartín hasta el límite norte del ámbito. Aparece también una infraestructura nueva de intercambiador de transporte y múltiples conexiones viarias que persiguen conectar esta ciudad con los barrios colindantes, salvando lo que era la brecha ferroviaria. Bien, todas estas infraestructuras las menciono porque representan una oportunidad para las actividades o los objetivos de Madrid Subterra. Hay una carga importante de infraestructuras a utilizar y, por lo tanto, un potencial, subterráneas muchas de ellas. Por ejemplo, toda la articulación del eje principal viario, la prolongación de Agustín de Foxá en torno a la estación de Chamartín, se va a hacer en un nivel subterráneo, es decir, aparecen oportunidades precisamente para aprovechar ese residuo energético asociado a las infraestructuras subterráneas. Más allá de eso, el proyecto ha planteado una estrategia energética ambiciosa, que es la que os va a contar ahora mi compañero Ricardo, después de esta introducción de algunas de las características del proyecto de Madrid Nuevo Norte. Pues Ricardo, te cedo la palabra. Muy bien, gracias Jorge. Gracias a Madrid Subterra por darnos la oportunidad de contar el proyecto. Yo quería hablaros específicamente de la propuesta en relación al modelo energético que se plantea dentro del proyecto Madrid Nuevo y Norte, partiendo quizás de la visión, ¿no?, que se establece, que es una visión de un modelo energético descarbonizado que se alinee con los objetivos estratégicos de la región de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, en esa hoja de ruta de la descarbonización para la descarbonización de la ciudad 2030-2050. Un modelo energético
a partir del cual hemos identificado una serie de objetivos estratégicos que nos permitan realmente conseguir ese modelo cero emisiones dentro del ámbito de nuestro proyecto, como son la electrificación de la demanda, una apuesta por el vector eléctrico, la electrificación de la demanda térmica, en un escenario además de energía eléctrica cada vez más descarbonizada, tal y como se plantea, una apuesta clara por las energías renovables in situ, dentro de nuestro proyecto, y la integración de este tipo de tecnologías de generación renovable dentro de los edificios y la interconexión entre todos los sistemas. Una mejora de la eficiencia energética en nuestros edificios. Ya el proyecto plantea, ahora lo veremos, la construcción de edificios de consumo nulo o casi nulo, inclusión de sistemas estándares de alta eficiencia, mejora de demanda térmica y hermeticidad. Incluso también la necesidad de estudiar infraestructuras de alta eficiencia y rendimiento energético, como son redes centralizadas de distrito dentro del ámbito de Madrid Nuevo Norte. Por supuesto, la gestión inteligente, la introducción de tecnologías de información y comunicación que nos permitan una gestión de la demanda lo más eficiente posible, aprovechando distintas sinergias entre los usos, esa mezcla de usos, edificación terciaria, edificación residencial. Una apuesta por la movilidad eléctrica, diseñar e implantar dentro del ámbito del proyecto una infraestructura de recarga que permita realmente el despliegue masivo del vehículo eléctrico dentro de Madrid, dentro del área de nuestro proyecto, e incluso también la posibilidad de que esas redes funcionen también como sistemas de almacenamiento e interconexión, o sistemas de almacenamiento eléctrico, interconexión, esa idea vehicle to grid, de las redes de recarga eléctrica, y por supuesto asegurar la resiliencia y la seguridad del suministro en cualquier condiciones, tanto térmicas como eléctricas, teniendo en cuenta los posibles efectos derivados del cambio climático que pudieran venir en los próximos años. Esta visión ya se construye desde el propio Plan General, la modificación del Plan General, que ya está aprobada, incluyendo en normativas numerosos criterios de eficiencia energética que nos van a permitir alcanzar esta visión, ¿no?, que propone el proyecto, como son, por ejemplo, tanto en edificación como en urbanización. Ya en edificación se establecen algunos requisitos concretos, se obliga a que todos los edificios deban cumplir el nivel más alto de calificación energética, analizando específicamente la posibilidad de que lleguen a ser energía positiva. Establece además la obligación en la edificación residencial de cumplir los criterios de demanda térmica y hermeticidad de Passive House. Se fijan ya límites en cuanto al consumo energético de algunos de los edificios, incluso con estándares, ratios más exigentes que lo que establece el Código Técnico de la Edificación. Por ejemplo, se limita el consumo de energía primaria total y energía primaria no renovable por debajo del estándar que marca el Código Técnico, y la necesidad de reservar espacios para generación renovable por encima incluso también de lo que establece el Código Técnico de la Edificación, y además aplicable a todos los usos, tanto residenciales como dotacionales, etcétera. En relación a la urbanización, ya se plantea además la incorporación de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, tanto en el viario público como en los propios edificios, por encima de la normativa, y que el alumbrado exterior tenga la máxima calificación energética. Además, ya se marca el inicio, se marca la pauta de analizar como una posible solución de mejora de eficiencia general del funcionamiento del sistema a nivel térmico, el analizar técnicamente la implantación de infraestructuras de alta eficiencia como son las redes de distrito y redes térmicas centralizadas, además de el estudio de redes eléctricas que puedan funcionar de manera bidireccional, aportando esa generación distribuida. Todas estas propuestas normativas, criterios que se establecen a nivel normativo, ya permiten conseguir, frente a lo que es el estándar del Código Técnico de la Edificación, mejorar el rendimiento energético, reduciendo un 44% la demanda energética de nuestros edificios dentro del Madrid Nuevo Norte. Pero
como veis, en algunas cuestiones sí son muy específicas y en otras deja de alguna manera abierta la posibilidad de desarrollarlo o ver que finalmente cuáles son las soluciones, definir dentro del desarrollo de los proyectos de urbanización cuáles son las soluciones que se deben incorporar en los mismos. Con lo cual, durante el último año y medio hemos estado trabajando muy intensamente en terminar de concretar exactamente cómo se materializa esta visión en los proyectos de urbanización. Para eso hemos desarrollado lo que hemos llamado un marco director, que hemos estado trabajando con el equipo de IDOM y el Instituto de Innovación Tecnológica para definir concretamente cómo lo vamos a desarrollar o qué capacidades tenemos realmente para implantarlo dentro del proyecto. En este estudio, digamos que lo que hemos empezado es analizando como un aspecto muy importante cuál es la demanda energética que se produce dentro de los edificios de Madrid Nuevo Norte. Mediante un software de análisis específico hemos estado desarrollando diferentes modelos que nos han permitido simular cuál es la demanda horaria de todos los edificios dentro del proyecto para cada una de las horas del año de un año tipo. Teniendo en cuenta, pues lógicamente, las variables climáticas de la zona en la que nos encontramos y analizando además todas las demandas que se pueden producir, es decir, demanda de calefacción, de refrigeración, de agua caliente y además todos los consumos eléctricos que se pudieran producir. Una vez analizados estos edificios, además luego se ha hecho un proceso muy intenso de agregación de simultaneidades en cuanto a la demanda de los diferentes usos y los diferentes edificios y hemos tenido este resultado. Aquí podemos ver un plano donde se visualiza ya algunas cuestiones, ¿no?, en relación a la intensidad, por ejemplo, de la demanda energética que van a tener los edificios del ámbito. Vemos a la izquierda la gran intensidad energética que se va a producir en el centro de negocios y la estación de Chamartín. Pero además nos ha permitido identificar los tiempos en los que se van a producir esas distintas demandas y establecer sinergias entre los distintos consumos y los distintos usos. A modo un poco ilustrativo, ¿no?, de esas sinergias que hemos podido identificar, vemos aquí el funcionamiento, ¿no? A la izquierda tendríamos un uso residencial que está demandando calor y que produce un excedente de frío que puede ser utilizado en un uso, por ejemplo, de oficinas a la misma hora. Esto, digamos, que se produce al mismo momento. Las oficinas están demandando frío, aprovechan ese excedente de frío que se produce en las viviendas y viceversa. Los excedentes, en esa demanda de frío de las oficinas se genera un exceso de calor que podría ser aprovechado en la utilización de esa demanda que tendrían los edificios residenciales. Esta idea, que es muy potente, muy valiosa, nos permitiría, si somos capaces de conectar los diferentes usos a través de un sistema que nos permite aprovechar estas sinergias, mejoraría enormemente el rendimiento del sistema. Es decir, somos capaces de conectar las oficinas con las viviendas, tendríamos una mejora muy sustancial del funcionamiento de nuestra demanda a nivel térmico. Lógicamente esto tiene algunas dificultades, como son el hecho de que esa demanda puede no producirse, esas demandas, excesos, pueden no producirse al mismo tiempo, con lo cual la idea de aprovechar o incorporar dentro de nuestros edificios soluciones de termoactivación de las estructuras o suelos radiantes que nos permitan de alguna manera mantener una temperatura estable dentro de nuestros edificios, del interior de nuestros edificios, y que ese salto, ese aporte de calor o frío adicional sea el mínimo posible, es muy interesante porque nos va a permitir reducir los picos de demanda y, por tanto, que el consumo, en definitiva, sea el mínimo. Todas estas soluciones las hemos analizado dentro de este estudio, de este trabajo específico, y las hemos estructurado en diferentes niveles, lo veis a la izquierda, diferentes niveles de centralización, desde soluciones descentralizadas, es decir, soluciones vivienda por vivienda, centralizadas por edificio, es decir, más a nivel distrito, o incluso a nivel, digamos, de clúster o conjuntos de edificios, incluso también centralización a nivel distrito, a nivel, digamos, general. De esos tres niveles de centralización, además, se han analizado distintas soluciones en cuanto a equipos de climatización, calderas, enfriadoras, bombas de calor, aerotermia, geotermia, diferentes soluciones para equipos de agua caliente sanitaria,
cómo se integra esa energía renovable fotovoltaica dentro del funcionamiento global del modelo y diferentes soluciones de unidades terminales, como hemos visto, termoactivación, suelos radiantes, etcétera. En total se han analizado 17 configuraciones distintas, de las que hemos hecho un análisis comparativo para identificar cuál es la solución óptima desde un punto de vista del coste-beneficio, evaluando cada una de estas 17 alternativas en cuanto a sus resultados de ciertos parámetros, como por ejemplo el consumo, energía primaria total o energía primaria no renovable, qué emisiones de CO2 se generan en cada una de estas soluciones, y también parámetros económicos a nivel de inversión, costes de operación, de mantenimiento, etcétera. Las opciones más convencionales, lo vemos aquí en el gráfico a la derecha, ¿no? Que son a través de soluciones térmicas con calderas de gas. Entonces tienen ya problemas para cumplir los criterios que marca la modificación, nuestra modificación del plan general, cumplen el código técnico, pero la modificación del plan general, al ser más restrictiva que el código técnico, pues vemos que no llegan a alcanzar esos estándares que se están exigiendo. Y a la derecha vemos pues quizás las soluciones de redes de distrito, que si bien son pues, redes de distrito, además en este caso soluciones de redes de distrito geotérmicas, son las de los que mayores rendimientos a nivel energético ofrecen y nos permiten además no solo que integrar lo que sucede en un edificio de manera individual, sino que además genera esos mapas de demandas de diferentes usos, identificando y aprovechando esas complementariedades que hemos podido ver. Este tipo de soluciones de sistemas de redes de distrito, además altamente renovables, nos permiten, desde esa reducción del 44% que hemos hablado, llegar hasta el 80% de reducción frente a lo que establece el Código Técnico de la Edificación, con lo cual veis que el potencial es muy grande. Paralelamente a este estudio del modelo energético, se ha analizado el potencial renovable dentro del proyecto, se han analizado todas las tecnologías disponibles, desde solar, solar en cubierta, solar en fachada, solar térmica, geotermia, aerotermia y eólica. La energía solar sin duda se configura como el vector principal. En estos hemos desarrollado estudios de radiación solar específicamente para el ámbito de Madrid Nuevo Norte, para analizar ese potencial de todos los edificios, incluso también de los espacios públicos, con algunas conclusiones, y es que pues vemos que el proyecto exige, ¿no?, por normativa ya desplegar un entorno de 2,3 veces más energía renovable en los proyectos de edificación, que lo que nos está pidiendo ahora mismo el Código Técnico. Esta generación 2,3 pues permitiría, por hacernos una idea, ¿no?, más o menos cubrir el consumo eléctrico de todo el sector residencial, y en el espacio público la propuesta de implantación dentro de esos elementos como pérgolas fotovoltaicas u otro tipo de elementos dentro del espacio público permitiría cubrir la demanda energética del alumbrado en este ámbito. Pero hemos podido detectar además que el potencial es aún mayor si conseguimos establecer modelos de gestión que nos permitan sobrepasar el límite actual del Real Decreto de autoconsumo, esos 100 kilovatios. Vemos que seríamos capaces de aumentar todavía muchísimo más, es decir, los edificios tienen potencial todavía para generar mucha más energía fotovoltaica, con lo cual deberemos de trabajar durante los próximos meses en conseguir aumentarlo. Adicionalmente, también hemos estado analizando el despliegue del vehículo eléctrico. Se propone recarga en destino, principalmente en las edificaciones del ámbito, aunque también hay una dotación de espacios para recarga de vehículo eléctrico en viales. Hemos analizado distintos escenarios, 3 en total, desde un primer escenario normativo a través de la MPG, que es el que establece la MPG, con una dotación del 10% en todos los edificios y en espacio público, como 2 escenarios más ambiciosos, un último de alta electrificación en el que proponemos el desarrollo de la electrificación del 100% de las plazas de ámbito residencial, el 30% en terciario. Además, con la posibilidad de integrar, como comentaba al principio, ¿no?, estos sistemas con energías renovables, con funcionamiento conjunto, y la posibilidad de que dicha red además funcione
como un sistema de almacenamiento eléctrico llegado al futuro. Otra cuestión también muy importante que queríamos estudiar era, digamos, cómo impacta asegurar que la red eléctrica es realmente capaz de transportar esta demanda y generación que se prevén incluso en escenarios de alta electrificación de la demanda térmica y de despliegue del vehículo eléctrico. Vemos aquí en la gráfica de la izquierda que la red, el tamaño de la red prácticamente no varía, aún en escenarios de alta electrificación. Y en este sentido sí que consideramos, o hemos visto, que va a ser clave la gestión de la red y la implantación de tecnologías de gestión Smart Grid, que permitiría, que es lo que sin duda lo que nos va a permitir en un futuro evitar refuerzos de red. Comentábamos, ¿no? Hemos estado comentando, las soluciones más adecuadas, como hemos visto, son las para satisfacer demandas de refrigeración y calefacción, son las redes de distrito. Estamos analizando la viabilidad para implementarlas y, de hecho, vamos a empezar, como comentaba Armando en su intervención, en enero un proyecto europeo en el marco de innovación H2020 para el desarrollo de un proyecto piloto en el ámbito de las tablas oeste para impulsar una red energética renovable a escala distrito que además pueda extenderse en el ámbito a otras ciudades, no solo en el ámbito de España, incluso a nivel europeo. En este proyecto está formado por un consorcio en el que van a participar 47 socios del ámbito público y privado, en el que participa también el Ayuntamiento de Madrid, y identifica 6 proyectos demostradores en Europa donde se implantarán actuaciones de construcción o rehabilitación, una de ellas en el ámbito de Madrid, Nuevo Norte, además como uno de los proyectos como el principal proyecto demostrador en escala dentro del ámbito de este proyecto H2020 Pro Bono. El proyecto consistirá en la integración de muchas de estas ideas, ¿no?, que he comentado, y específicamente desarrollará la instalación de una red de frío y calor que suministrará energía a los edificios, tanto agua caliente, calefacción y refrigeración, conectando unos edificios con otros, ya sean edificios de oficinas, residenciales o... La energía se alimentará, además, que alimentará esta red de distritos será 100% renovable, utilizando para ello energía geotérmica y con alta integración de energía renovable. Desarrollará una central de producción que quedará perfectamente que va a quedar integrada dentro del ámbito del espacio público, una solución, lo veis ahí arriba a la derecha, donde prácticamente es imperceptible, ¿no?, donde estaría centrada, que estaría enterrada, ahí prácticamente ni se ve. Y además el desarrollo de una plataforma digital, a modo de Digital Twin, que facilite la toma de decisiones y que desde un punto de vista del diseño nos facilite la operación y la mejora de la eficiencia también en su mantenimiento. Bueno, Madrid Subterra participa también en este proyecto, así que bueno, estamos deseando empezar y realmente poner en práctica todas estas cuestiones en una solución real que nos permita, pues, ponernos como realmente ser un referente de sostenibilidad y eficiencia energética en Madrid. Así que nada, muchas gracias.